Muy buenas. Hoy pretendo explicaros cómo conseguir camiones legendarios y tareas secretas legendarias. Esto nos interesa sobre todo 2 días que hay a la semana, que las tareas que solicitan para hacer mayor puntuación son estas que os comento. Primero voy a acceder a las tareas pulsando a la izquierda sobre el 4×4 que hay. Aquí nos aparecen las que hoy nos propone el sistema, ¿no? el juego. Aquí ya me aparecen dos legendarias, que son las que pone UR, ¿vale? Estas son las de mayor nivel y las que nos pide como tareas algunos días del VS. Luego por debajo tenemos las tareas que son clasificadas como SSR. Luego por debajo está la SR, luego solamente R y luego solamente N, ¿vale? Esos son los niveles. En este caso vamos a intentar conseguir que todas sean UR. De momento tenga dos, que me las ha puesto por defecto. Le damos al botón de ir de la derecha, de la primera. Y entonces aquí lo que nos propone para poder aceptar esta tarea es que consigamos de las 3 posiciones del equipo, que están aquí en estos más, pues hay que elegir que tengan estas características. Que sean como mínimo SSR o por encima, que sería UR, 2. También que tengan 3, al menos 2 estrellas de nivel, de rango, y de nivel 90, al menos 2. Entonces, si tenéis una base ya de cierto nivel, tenéis disponible el botón amarillo de abajo que pone despliegue rápido. Si lo pulsáis, ya os hace pues una de las mejores opciones, no la única, para conseguir lo que te piden. Aquí ya veis que al menos hay 2 que tienen nivel 90, los 3 tienen al menos 2 estrellas y al menos 2 son SSR, que son los violeta. Le dais a desplegar y eso ya lo tenemos, esa tarea. Me vuelvo al 4×4. Tengo otra más UR, le damos a ir. Despliegue rápido o vais pulsando vosotros, ¿vale? Os interesa no gastar todos los SSR de mayor nivel de golpe, porque si después vamos seguimos con más tareas, al final se nos acaban los héroes, ¿vale? Entonces, si os fijáis, si le doy despliegue rápido, coge lo más bajo que cumpla las condiciones, ¿vale? Aquí vuelve a elegir 2 SSR, que son los lilas. Todos tienen al menos 2 estrellas y al menos 2 tienen nivel 90. ¿Veis? Le damos desplegar. Y ahora vuelvo a entrar y nos encontramos con el caso de que yo por defecto ya no tengo ninguna tarea clasificada como UR, como dorada, como legendaria. Entonces, para eso, en el botón de abajo, en medio, tengo la opción de actualizar. Yo tengo 25 documentos de estos que te permite actualizar las tareas. Pues pulsas ahí y se cambian aleatoriamente. Vuelvo a pulsar hasta conseguir alguna más UR. Por eso está bien ir teniendo de estos para estos días en concreto. No tengo suerte. Aquí aparece otra vez, ¿vale? Pues otra vez. Le damos a ir. Despliegue rápido. Y si no, elegimos a mano. Solo se activará el botón azul de desplegar si los héroes que hemos elegido arriba cumplen las condiciones, ¿vale? Desplegar. Ya está. No sigo porque la operativa es la misma, luego lo termino yo. Y ahora me voy al tema de los camiones legendarios, ¿vale? Por ejemplo, eso nos podemos ir al tren si estamos fuera. Nos quedamos aquí al lado de los camiones, ¿vale? Si estamos dentro de la base, pues está aquí a la izquierda, ¿vale? Nos vamos aquí. Como veis, mira, aquí tengo uno ya amarillo, dorado. Si elegimos este, pues no. Era como era ayer, pero hoy no. Entonces, si os fijáis, los tickets estos de comercio, que es los del camión, son los mismos que usamos para subir al tren, ¿vale? Y aquí veis que este es categoría N, que es de los más bajos que hay. Tengo una tirada con este dado gratis, una tirada. Pues como mínimo esta, para intentar mejorar, le damos. Ahora he tenido la suerte
de que se me ha convertido ya en dorado, en UR. Pues ya le doy vamos. Y ya tengo un camión que ha partido. ¿Veis cómo ha subido el VS? Ha salido la franja de que me da pues más puntos. Ahora voy a elegir otro camión. Este ya lo tengo en UR, pues para adelante. Elijo otro camión. Este no, pues voy a usar la tirada gratis que tengo con el dado. Pues qué suerte he tenido. Me vuelve a salir UR. En caso de que no salga UR, podemos ir tirando con el dado hasta conseguir que sea legendario en color dorado. Cuando lo tengáis en color dorado, legendario, con las letras UR, le damos a vamos. Si otra cosa es que ya que estábamos en el 4x4, en las tareas, tenemos en la pestaña de tareas de aliado, y aquí pues son las tareas que hemos ido completando el resto de los compañeros de la alianza y les podemos ayudar. Si os fijáis aquí arriba pone ayuda a los aliados. Tengo 0 de 5. Pues interesa ir cogiendo para ayudar y para tú recibir recompensas lo que tengan disponible los compañeros. Nos podemos esperar a lo largo del día. Evidentemente las que más nos interesa son las que están haciendo de categoría legendario, como en este caso Xavi, lo veis que acaba de activarse. Pues estupendo, querido compañero Xavi, te lo agradezco. Le doy a ayudar y me generan estas recompensas que yo recibo, que no le quito nada a Xavi. Xavi también tiene las mismas recompensas, ¿vale? El problema es que te saquen de otra alianza, de otro servidor, ¿vale? Y así podéis ir dando a cualquiera de las que están disponibles, que ya sale el botón de ayudar, o os esperáis a que algún compañero o compañera vaya terminando para intentar coger las recompensas que ofrece, ¿vale? Por ejemplo, aquí Rufus, pues dentro de 10 minutos tendrá activo las tareas que ha hecho legendarias. Y si os fijáis el número de estrellas, cuando más estrellas tiene, pues mejor todavía. Los de Rufus es calidad suprema, porque veis que tiene 5 estrellas, que es un crack. Pues todas esas son muy buenas. Xavi lo mismo, 5 estrellas. Los demás, pues ya bajamos un poco, bajamos a 4 estrellas y así sucesivamente. Pero bueno, para que veáis cómo funciona. Este es el funcionamiento habitual.